En este, gloria a Dios, un tema muy, muy, muy importante en ese momento para el pueblo de Israel. Y estaremos leyendo el capítulo 14 de Deuteronomio, que es del 1 al 29. Gloria a Dios. Estamos aquí, estamos aquí. Hello. Amén, 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 amén. estamos aquí. Amén. Aquí estamos. Claro, claro, claro. Mi micrófono era retardado, mamá mía. No, eso es normal, eso es normal. Gloria a Ay, sí. Dios. Gloria a Bueno, Dios. en nuestra introducción a Deuteronomio 14. En Deuteronomio 14 es un capítulo que enfatiza la santidad. Varón, ¿qué es lo que está pasando con esos sonidos? Ay, Dios mío. Aquí me dice imposible iniciar a condividere lo schermo mentre l'altro participante afecta la condivisión. ¿Cómo va a ser? ¿Me escuchan? Sí, perfecto y claro. Sí. Ay, Dios mío, pero aquí me dice que trae un poco. Oh, Padre Santo. No, la escuchamos bien. Siga, mi amada. Espérese. Ok. Sí. En Deuteronomio 14 es un capítulo que enfatiza la santidad del pueblo de Dios, destacando cómo su identidad como pueblo escogido debe reflejarse en su vida cotidiana. Este capítulo pertenece a la sesión de Deuteronomio donde Moisés repasa la ley para la nueva generación de israelitas, israeli- israelitas antes que entren a la tierra prometida. Aquí Moisés detalla aspectos sumamente importantes y específicos de la relación entre Israel y Dios, enfatizando la separación de las prácticas paganas y la devoción exclusiva a Jehová. Recordemos que era importante este tema de la alimentación, por la razón de que recordemos que ellos van a poseer una tierra que ya era habitada o que estaba en su momento habitada, pero eran por personas totalmente paganas, de idólatras. Entonces, también era importante recalcar este tema eh, concerniente a eso, para cuidarlo de eso mismo, de comer cosas inmundas. El contexto general de este capítulo es Deuteronomio 14 forma parte del discurso de Moisés a los israelitas antes de entrar a la tierra prometida. Este capítulo se divide en tres sesiones principales. El primero es leyes sobre la santidad personal y comunitaria. Eso lo vamos a ver en el capítulo 14, versículo 1 al 2. Moisés instruye sobre cómo vivir como un pueblo santo y apartado para Dios. El tercer punto, el segundo punto, regulaciones sobre alimentos limpios e inmundos. Eso va a estar del 3 al 21. Y aquí se detallan los animales que pueden ser consumidos y aquellos que no. Y en el tercer punto tenemos mandamientos sobre el diezmo. Eso va a estar desde el 22 al 29. Explica la práctica del diezmo y su propósito en la vida comunitaria y espiritual. Estaremos viendo leyes sobre la santidad personal y comunitaria, regulación sobre alimentos limpios e inmundos y mandamientos sobre el diezmo. Santidad del pueblo de Dios, eso está en Deuteronomio 14 del 1 al 2, dice, en este primer capítulo, hijos sois de Jehová vuestro Dios, no os haréis incisiones ni os raparéis la frente por un muerto, porque eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que está sobre la faz de la tierra. Este capítulo lo podemos ver en el Deuteronomio 14, 1 al 2. Israel debía comportarse de manera que reflejara su relación especial con Dios. Y eso mismo de raparse la cabeza también, eso eran ritos que hacían esos pueblos paganos. Y por eso aquí está enfatizando que no se rapéis la cabeza.
por muerto, que no hagan nada de eso. Y de igual forma también está mencionando sobre las incisiones, cortarse su cuerpo. Y podemos ver esto, que era una práctica que hacían de idolatría, que la ve que Elías, eh, Jezabel, los ciento y pico de profetas falsos que ellos estaban invocando y estaban haciendo holocausto, ellos como eran dioses falsos y no respondían, ellos se empezaron a cortar, a hacer incisiones de que para que el Dios que ellos estaban llamando les respondiera. Y podemos ver ejemplos de estos referencias que nos habla en Éxodo 4:22 y Deuteronomio 1:31 y en Levítico 19:28 y Levítico 21:5 y Jeremías 16:6. Estos capítulos no hablan o no hacen referencia a esto, que también se amonesta al pueblo de Israel que no practiquen tales cosas. Podemos ver referencia de Deuteronomio 14:1-2, Éxodo 19:5-6 dice, esa es la referencia. Ahora pues, dice el título, identidad como hijo de Dios. O sea, el pueblo, Moisés en esta primera parte le hace referencia al pueblo de que tenían que tener su identidad clara, al Dios a quien ellos le servían, y ellos debían comportarse como al Dios que ellos le servían, de que ellos fueran distintos a los demás o a las ciudades cercanas a ellos. Y entonces aquí en Éxodo no hace referencia a lo que vemos en Deuteronomio 14:1-2. En Éxodo dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, dice el Señor. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y en Éxodo 4:22 nos dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y podemos ver también en Deuteronomio 1:31 y Deuteronomio 8:5 que dice, hijos sois de Jehová. Y en Salmo 103:13 también hace referencia. Y quiero que leamos lo que dice Oseas 11:1. Lo puse ahí para leer, porque son muchos versículos, pero quiero compartir esta lectura de Oseas con ustedes. Vamos para Oseas. Quien lo tenga lo puede leer. Oseas 11:1 dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuantos más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. O sea, también hace referencia aquí que el Señor dice en su palabra, o el Señor le dijo a Osea, cuando Israel era muchacho, o sea, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Quería compartir esta cita bíblica que no hace referencia sobre la identidad del pueblo de Israel como hijo de Dios, su especial tesoro, y que ellos debían comportarse como hijos de Dios, del Dios Todopoderoso, de Yahweh, del que lo sacó de tierra de Egipto y lo llevó a poseer una tierra que estaba habitada por idólatras, que valga la redundancia, sabemos que Dios le entregó esa tierra a ellos, porque los que vivían en ella lo habían dedicado a la idolatría, se habían ido tras dioses ajenos. Y el Señor entonces le da esta tierra a su pueblo, al pueblo que él eligió. Y vimos también en otro capítulo anterior que él decía, oye, yo lo voy a entrar a la tierra prometida, yo lo voy a entrar a la tierra, pero no es porque ustedes se lo hayan ganado, no es porque ustedes sean buenos, sino es porque Jehová le plació hacerlo. Entonces dice identidad como hijo de Dios, que ellos siempre debían mantener su identidad y por eso el Señor le daba parámetros, lineamiento, incluso en lo que iban a comer, cómo debían de comportarse, no hacerse cortadura ni rasparse la cabeza. Citas relacionadas para profundizar sobre la santidad. O sea, Éxodo 19:5-6. Dios escoge a Israel como su pueblo especial. Levítico 19:2, llamado a ser santo porque Dios es santo.
y en Primera de Pedro 1:15 al 16, los cristianos también son llamados a la santidad. O sea, Dios estaba llamando a la santidad a su pueblo y por eso le estaba dando lineamiento con lo que debían comer y lo que no. También cómo debían manejarse, cómo debían ser su comportamiento, no hacer nada que fuera de la ordenanza de Dios. Pero en Pedro, que sabemos que ya pertenece al Nuevo Testamento, también nos manda a nosotros los cristianos también que somos llamados a la santidad. O sea que eso no se quedó ahí, sino que esto ha continuado de que el Señor nos llama a la santidad porque somos su pueblo. Animales limpios e inmundos, Deuteronomio del 14:3 al 21. Texto clave, nada abominable comerás. Eso está en Deuteronomio 14:3. Aquí no está hablando sobre los animales limpios e inmundos. Entramos al tema de, entonces, ya el lineamiento que Moisés le está explicando al pueblo que el Señor ha mandado del tema de qué van a comer y qué no. Recordemos que ellos están en el desierto, recordemos que ya van a entrar a tierra de Canaán, a la tierra prometida, ya no van a estar deambulando en el desierto, pero entonces es bueno plantear el lineamiento de cómo ellos deben de manejarse y qué deben de comer. Y en este capítulo nos dice, nada abominable comerás, animales terrestres. Vamos a entrar ahora en los animales terrestres del 14, del 4 al 8. Los permitidos de animales terrestres. Animales con pezuña hendida y que rumian. Por ejemplo, vaca, oveja y cabra. Estas son permitidas a comer. Los animales con pezuña hendida y que rumian. Ejemplo, vaca, oveja y cabra. En Deuteronomio 14:4, estos son los animales que podréis comer: el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra, montés, el íbice, el antílope, el carnero, montés y todo animal de pezuñas que tiene hendidura de 2 uñas y que rumiera entre los animales, ese podréis comer. Y tenemos como referencia de esto que se habló aquí en Deuteronomio. Recordemos que Deuteronomio es recordatorio de la ley. Ya el Señor le había hablado de todo esto en Éxodo y en Levítico. Ahora es un recordatorio y como estuvimos hablando, que ya este nuevo pueblo o los que ya iban a entrar a Canaán eran ya los jóvenes de 20 años hacia abajo, porque recordemos que los que habían salido antes murieron en el desierto. Entonces era necesario recapitular la ley o rememorar la ley o los mandamientos, lineamientos de Dios. Referencia en Levítico 11 del 1 al 3. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndole, habla a los hijos de Israel y decidle, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. O sea, que esto que se habló en Deuteronomio, se habló en Levítico. Recordemos que Deuteronomio es un recordatorio. Animales terrestres permitidos. En Deuteronomio 14:6 y Levítico 11:3 se especifica que los animales considerados limpios para ser consumidos por los israelitas debían cumplir con 2 características: tener pezuña hendida o partida. La pezuña debe estar dividida en 2 partes. Y los que rumian, cuando se refieren a rumian, yo cuando escuchaba ese término, yo pensaba que era como el sonido de cómo gritaban, pero rumiar, el animal debe masticar. El término rumiar es el animal debe masticar su alimento, tragarlo y luego digerirlo en un proceso especial de fermentación en varios estómagos, como en los rumiantes. Y esta foto que vemos aquí, esta es una cabra. Esta foto, pertenecía a los animales permitidos a comer porque ella cumplía con las 2 partes de tener pezuña hendida, partida, y
y también rumiaba. Y el rumiado era que tenía que masticaba su alimento, lo tragaba y luego otra vez lo digería en un proceso especial de fermentación y varios estómagos. O sea que la alimentación que se comía pasaba por varios procesos ellos lo masticaban, lo entraban al estómago y después volvían a devolverlo para volverlo a digerir, a masticarlo. Eso es lo que se refiere a rumiar. Esto tienen pezuña hendida, partida en dos y rumían. La vaca, oveja, cabra, ciervo, gacela. La foto que tenemos aquí es una gacela, corzo, antílope, cabra montés. Estos animales cumplen con ambas características y por lo tanto estaban permitidos para la dieta de los israelitas. Animales prohibidos. Animales que no cumplen ambas características. El camello, cerdo. En Deuteronomio 14, 7 al 8. Pero esto no comeréis entre los que rumian o entre los que tienen pezuña hendida, camello, liebre y el conejo, porque rumian, mas no tienen pezuña hendida, serán inmundos. Usted ve, mi hermano, para los israelitas poder comer el animal tenía que tener las dos características: tener pezuña, pero dividida o partida en dos, pero que también rumiara. Si otro tenía un ejemplo que rumea, pero no tenía la hendidura partida, no lo podían comer. O sea, tenía que tener los dos requisitos para poder que no fuera inmundo. Continuamos, será inmundo, ni cerdo, porque tiene pezuña hendida, mas no rumía, o será inmundo. De la carne de esto no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos. Rumían, pero no tienen pezuña hendidas. Lo que les decía, ellos rumían, pero no tienen pezuña hendida. El camello rumiante, pero su pezuña no está completamente dividida. Conejo y liebre rumían parcialmente, procesos digestivos similares, pero no tienen pezuñas. Tienen pezuña hendida, pero no rumían. El cerdo tiene pezuña partida, pero no rumía. Y este que vemos aquí en la foto es una liebre, que están dentro de las que eran prohibidos, porque rumían parcialmente, pero no tienen pezuñas. Los inmundos no tienen las dos características, ya se lo mencioné. Los inmundos, los animales inmundos, no tenían las dos características y por lo tanto son considerados inmundos según Deuteronomio. Rumían, pero no tienen pezuña hendida. Camello rumiante, pero su pezuña no está completamente dividida. Conejo y liebre rumían parcialmente, procesos digestivos, tienen pezuña hendida, pero no rumían. Y el cerdo tiene pezuña partida, pero no rumían. El propósito del Señor darle este lineamiento con el tema de qué animales podían comer y qué no, y el por qué. El propósito era higiene. Muchas de estas leyes ayudaban a evitar enfermedades relacionadas con el consumo de ciertos animales. Por ejemplo, el cerdo puede transmitir enfermedades como la triquinosis si no se cocina adecuadamente. Prohibidos acuáticos. Estamos hablando, ya pasamos de lo que eran terrestres, ahora entramos en lo que son acuáticos. Y eso está en Deuteronomio 14 del 9 al 10. De todo lo que está en el agua, de estos podréis comer. Todo lo que tiene aleta y escama. Permitidos los que tienen aleta y escamas. Referencia en Levítico 11:9. Estos comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escama en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis.
Entramos ahora en el tema de las aves, en Deuteronomio 4 del 11 al 18. Permitidas, las aves permitidas. Dice, toda ave limpia podréis comer. No especifica cuáles eran las aves que eran permitidas, pero en referencia a las que son prohibidas, entonces hacemos una deducción de las que no están en las prohibidas, entonces podemos catalogarlas como permitidas, prohibidas. Y estas son las que no podréis comer: en el águila, el quebrantahueso, el azor, el gallinazo, el milano, según su especie, todo cuervo, según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán, según su especie, el búho, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, el somormujo, la cigüeña, la garza, según su especie, y la abubilla y el murciélago. Estas eran las aves que eran prohibidas. En el texto de Deuteronomio 14, 11, dice, toda ave limpia podréis comer, no especifica cuáles, pero en deducción a lo que ya leímos de las prohibidas, ya entonces sabemos que las que no están mencionándose en prohibidas, entonces sí se podían comer. Insectos o otros animales. Pasamos de aves, ahora entramos a insectos. Prohibido, los insectos prohibidos, todos los insectos alados, excepto las especificaciones de Levítico 11, 21, 22. Dice, cuando Deuteronomio 14, 19, 20 menciona a los insectos alados, se refiere a los insectos que tienen alas y pueden volar. El texto indica que estos eran considerados impuros para el pueblo de Israel, por lo tanto, no debían ser consumidos. Todo insecto alado será inmundo, no se comerá. Animales alados. En este pasaje se incluyen insectos como moscas, mosquitos, cucarachas, abejas y otros similares que tienen alas y vuelan. Según la ley mosaica, la mayoría de estos eran impuros y no aptos para el consumo. O sea, los insectos están incluidos, ya mencionamos mosquitos, cucarachas, abejas y otros similares que tienen alas y alan y vuelan. Según la ley mosaica, porque estamos hablando que es la ley mosaica de los lineamientos y parámetros que Dios le dio a Moisés para el pueblo, cuando ya iban a entrar a poseer la tierra de Canaán, un recordatorio. Recordemos que esto el Señor se lo dijo en Levítico, estuvimos mirando eso en Levítico, en Número, porque ellos estaban ahí en el desierto y en el desierto ellos quizá podían encontrarse muchos de esos tipos de animales también. Y entonces para evitar una enfermedad en el desierto, ahí no había médico. En el desierto, el Señor lo que hacía con esto era tratar de cuidar que el pueblo no se fuera a enfermar del estómago ingiriendo algún tipo de animal que haya comido cualquier animal muerto o cualquier, valga la redundancia, cualquier cadáver, y ellos consumieran algún tipo de ese animal, entonces el pueblo se enfermara, porque de eso era que se trataba, del Señor cuidar la salud del pueblo. Insectos y otros animales, referencia a Levítico 11:21. Pero estos comeréis de todo insecto alado que anda sobre cuatro patas, que tuviere piernas, además de sus patas, para saltar con ellas sobre la tierra. Estos comeréis de ellos, la langosta, según su especie. Recordemos que cuando hablamos de la langosta, de las langostas que se hablaba en ese tiempo, recordemos cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, que la plaga de langosta, y buscamos que eran la langosta, no es la langosta que vemos ahora, sino era en forma como de una esperanza, algo así. Entonces dice, estos comeréis de ellos, la langosta. Estamos hablando de los insectos y otros animales que sí se podrían comer. Hablamos de los que no se podían comer. De ellos la langosta según su especie, el langostín según su especie, el argón según su especie y el agán según su especie. Todo insecto alado que tenga cuatro patas tendréis en abominación. Excepciones. Aunque aquí no se menciona, en Levítico 11, 20, 23 detalla excepciones. Algunos insectos saltadores, como cierta especie, las langostas, saltamonte
y grillos eran considerados limpios y podían ser consumidos. Escucharon, de los que sí se podían consumir, estaba la langosta, saltamonte y grillo en consideración de limpio y podían ser consumidos. Aunque en Deuteronomio no nos lo detalla así, pero en Levítico, que está en la cita de Levítico, sí, entonces nos detalla cuáles tipos de insectos sí el pueblo podía ingerir. Prohibidos, animal prohibidos. Prohibidos los que carecen de estas características, en Deuteronomio 14:10. Más, todo lo que no tiene aleta y escama no comeréis, inmundo será, en Levítico 11:10. Pero todos los que no tienen aletas ni escama en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, lo tendréis en abominación. Ahí está hablando de lo que no tiene escama ni aleta que se produce en el mar, no podían comerlo. Prohibición de prácticas paganas. Las incisiones y el raparse en duelo era costumbre asociada con rituales paganos. Ya mencionamos esto. Dios ordena que su pueblo no imite a las naciones vecinas. Levítico 19:28. Y dice, y no haréis rasguño en vuestros cuerpos por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo, Jehová. Levítico 21:5, santidad de los sacerdotes. En Jeremías 16:6, ni por ello se rasgará, ni se raerán los cabellos. Citas relacionadas para profundizar en lo que hemos visto hasta ahora sobre los alimentos limpios e inmundos. Las citas como referencia podemos ver en Levítico, que estuvimos viendo algunos versículos, lista más detallada de animales permitidos y prohibidos. Ahí en Levítico 11 usted va a ver todo, ahí que se lo dice, todo se lo dice con detalle. En Marcos 7:19 Jesús declara que todos los alimentos son limpios. O sea, ya como yo le digo, esto es otra etapa. Ya en el Nuevo Testamento, entonces Jesús declara que todos los alimentos son limpios. En Hechos 19:16 versión de Pedro sobre los alimentos, la visión de Pedro sobre los alimentos y la inclusión de los gentiles. Esa cita la pueden guardar y luego estudiarla tranquila y mirar todos esos puntos. Ser santo. Ser santo significa estar apartado para Dios. En Primera de Pedro 2:9, este principio se aplica a todos los creyentes quienes deben ser ejemplo de pureza y fidelidad. Ser santo significa estar apartado para Dios. El pueblo de Dios, en Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linajes escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz, a su luz admirable. Como este pueblo, Israel fue llamado por el Dios Santo, el Señor también dio todos esos parámetros para que ellos también con su alimentación honraran a Dios. Propósito de la provisión. El propósito de la prohibición, etapa 1. Separación. O sea, ¿cuál era el propósito de Dios? Prohibir ciertas cosas. Separación especial, o en esta parte, esto que hemos visto hasta esta hora, el propósito era separación espiritual. Estas leyes simbolizaban la separación de Israel de las prácticas paganas, higiene y salud. Muchos de los animales prohibidos eran portadores potenciales de enfermedades porque eran animales que se alimentaban de cosas muertas. O sea, muerta, no, muerta, que también habla de eso, muerto de natural o porque otro animal lo haya matado. No como era en la ley de sacrificarlo, matarlo y todo eso, y pasar por un proceso de cocción. Obediencia
y también el propósito de obediencia, más que una simple dieta. Estas leyes eran un acto de sumisión a Dios. En Levítico 20, 25, 26 no habla de esto. Propósito de la prohibición, higiene y salud. Muchos insectos son portadores de enfermedades o habitan en lugares insalubres, lo que podría haber causado problemas de salud. Santidad. Las restricciones dietéticas reflejaban un llamado a ser un pueblo apartado, incluso en sus hábitos alimenticios. O sea, hasta en eso el Señor hacía una distinción en su pueblo, hasta con la alimentación, la salud, eran diferentes en todo. Y así mismo el Señor nos llama a nosotros a ser diferentes en todo. No porque somos mejores, sino porque el Señor nos ha elegido a nosotros. Y por ende, como dice en su palabra, que nosotros somos templo del Espíritu Santo, debemos cuidar lo que comemos. Debemos cuidar lo que comemos. Y así mismo en el pueblo pasaba que el Señor le dio esos lineamientos para cuidar su salud y también la santidad a Dios, de que no anduvieran comiendo cosas, incluso sacrificado a ídolos, a esos ídolos. Carroña. Se prohíbe comer animales muertos, animales que han muerto por causas naturales, enfermedades o ataques de otro animal. La palabra carroña, eso es lo que quiere decir. Una de las razones que el Señor le puso estos parámetros era por eso también, para que no fueran a comer animales muertos de forma natural o a causa de enfermedades natural o por un ataque de otro animal y así sucesivamente. Y en Levítico 17:15 y Éxodo 22:31 también nos habla de este tema. Aplicación general. Para los israelitas, la distinción entre limpio e inmundo en los alimentos servían como un recordatorio constante de su relación con Dios y de la obediencia que se les exigía, aunque los cristianos ya no están bajo estas leyes dietéticas específicas. En Marcos 7, 18, 19 y Hechos 10, 9, 16, estos pasajes reflejan principios más amplios de pureza y dedicación a Dios. El diezmo, ok, hasta ese momento ya terminamos el tema de lo que eran los animales impuros y los puros, lo que lo podían comer y lo que no. Dentro de ellos vimos los terrestres, lo del agua y las aves. Entonces ya cambiamos ahora el switch. Ahora vamos a hablar sobre el diezmo, que no habla de esto de Deuteronomio 14 del 22 al 29, primera parte del diezmo anual. Esto era un diezmo que se daba anual. Texto clave. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. O sea, aquí está hablando de lo que su campo produjera, su tierra. Entonces debía ese grano al año, debía diezmarlo. En Deuteronomio 14:22, el propósito, el diezmo debía ser consumido en un lugar especial que Dios eligiera, lo que promovía la adoración y gratitud. Flexibilidad. Si el lugar estaba lejos, los israelitas podían convertir el diezmo en dinero, usarlo para comprar alimentos y disfrutarlo delante del Señor. Pero era en el lugar específico donde el Señor le mandara. Y eso está en el 24:26. Inclusión. Se debía invitar a los levitas, quienes no tenían herencia en la tierra. Eso está en el 27 y en número 18:21. Y mi hermana ayer tocó ese punto. Texto clave. Al cabo de 3 años, este era otro tipo este era otro tipo de diezmo.
cita sobre el diezmo. Este era, ay, no logro ver porque me impide pero este era el otro tipo de diezmo que había. No recuerdo el nombre y la letra no me lo permite ver. Texto ¿Cuál? clave. Eh, La segunda. Diezmo terrenal. sí. Yo no lo Tri- puedo ver porque tengo una letra que es donde dice compartir pantalla que no lo puedo ver. Segunda parte, diezmo trienal, dice. Trienal. Exacto, diezmo trienal, no lo podía leer. Gracias, hermana. Eso está en Deuteronomio 14, 28 al 29. Este otro tipo de diezmo. Texto clave, a cabo de 3 años sacarás, o sea, estaba el anual que ya vimos, que era de la tierra del grano que producía anual, había que sacar una parte y donde el Señor entonces mandara, ahí entonces, pero si estaba lejos podían venderlo y cambiarlo entonces por dinero. Y este el trianal, al cabo de 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardará en tus ciudades. Eso está en el 14:28. Y propósito, este diezmo especial se dedicaba a los levitas, o sea, el trianal, cada 3 años que ese se sacaba, ese se le dedicaba a los levitas extranjeros, huérfanos, a los levitas extranjeros, huérfanos y viudas, mostrando la preocupación social de la ley de Dios. Eh, el anual vimos para qué era, y entonces ahora el que se sacaba cada 3 años, eso entonces se dedicaba, aquel año, se dedicaba para los levitas, extranjeros, huérfanos, viudas, y así se mostraba la sociedad de la ley de Dios. Bendición, obedecer la bendición. Obedecer este mandamiento garantizaba la prosperidad en la tierra. Cita sobre el diezmo. En número 18, 21, 24, dice provisión para los levitas mediante el diezmo. Estas son las citas que avalen lo que ya leímos en Deuteronomio. En Malaquías 3:10, promesa de bendición para quienes traen los diezmos. Y en segunda de Corintios 9:7, la actitud del corazón al dar es lo más importante. Wow. La actitud del corazón al dar es lo más importante, no es la cantidad, es la calidad. La calidad es con el corazón, con la entrega que tú lo das. Y vimos ejemplo de la viuda que dio lo único que tenía. Y el Señor dice que ella dio más que otros porque ella dio lo único que tenía. El Señor muchas veces no busca cantidad, sino calidad, con el anhelo, el deseo que lo hacemos, la entrega. Porque aquí hablamos de diezmo, pero también podemos diezmarle al Señor nuestro tiempo. Al Señor le diezmamos nuestro tiempo. También diezmamos físicamente los diezmos en la iglesia, ofrenda. Pero también si vemos a alguien necesitado y el Señor nos mueve y usted bendice a alguien, también eso es una ofrenda porque está ayudando al necesitado. Y vimos que el que se hacía cada 3 años estaba incluido a los necesitados. Aplicaciones prácticas para hoy. Vivir como pueblo santo, o sea, cómo podemos aplicar esas cosas a nuestro tiempo ahora. Vivir como pueblo santo. Los creyentes deben reflejar su identidad en Cristo, invitando las influencias, evitando las influencias negativas del mundo. En Romanos 12, 1 al 2 podemos ver esto. Priorizar la pureza espiritual, aunque las leyes dietéticas ya no se aplican a los cristianos. Colosenses 2, 16, 17, el principio de vivir de manera pura permanece. O sea, en Colosenses no habla sobre esto, de vivir de manera pura. Generosidad y cuidado comunitario. El ejemplo del diezmo trienal inspira a los creyentes a ser generosos y apoyar a los necesitados, siguiendo el mandamiento de amar al prójimo en Mateo 22:39.
Este capítulo, aunque en un contexto antiguo, sigue ofreciendo profundas lecciones sobre obediencia, santidad y generosidad que son relevantes para la vida cristiana moderna. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Mi hermano. Amén. Amén, amén, amén. O sea, este contexto antiguo Amén. sigue ofreciendo profundas lecciones sobre obediencia, santidad, generosidad, que son relevantes para la vida cristiana moderna. Amén. Hasta aquí mi parte, ahora viene la parte que más me gusta. Vamos a ver, aquí es que vamos a ver las preguntas. Será la parte que más le gusta, pero a Jorge. Sí, no sé si tienen todo claro hasta ahora, no sé si quieren si no se entendió algo de los puntos tratados, quiere que lo volvamos a tocar o si todo quedó claro. ¿Se puede hacer una pregunta? Oh, claro. Ok. Es en cuanto a lo que dice Levítico, que no rasgarán su cuerpo. Es Ajá. un tema controversial en estos tiempos entre los cristianos. ¿Puede un cristiano tatuarse? No sé si lo han tocado el tema anteriormente, pero quiero hacer la pregunta. O sea, yo te puedo decir que no. No es lo mismo que tú cuando no eras cristiano te hiciste un tatuaje porque no sabías. Ahora tú siendo cristiano, tú hacértelo. Incluso hay un versículo que ahora mismo no lo tengo que dice que a Dios no le agrada que tú te marques tu cuerpo, que te marque tu cuerpo, porque antes, ¿para qué era que marcaban a la gente? En Roma, cuando compraban los esclavos, le ponían una estampa caliente de que todo el que tenía esa estampa se daban cuenta que fue un esclavo o era un esclavo. Un sello era como un sello de propiedad. También se usaba con los animales, incluso todavía se usa con los animales, que si tú tienes un ganado, tú entonces con tu inicial, tú mandas un sello, calientan esa estampa y a todos tus animales lo estampan con ese sello. Entonces, él está hablando, incluso ahí mencionó, de no marcarte tu cuerpo. Recordemos que eran la María ciudad, 10. María Levítico. las ciudades que ellos estaban tomando, que el Señor le estaba entregando, eran pueblos paganos, que ellos, a los dioses que ellos servían, ellos hacían sacrificio humano y también ellos se rasgaban, se hacían incisiones de que para agradar a esos dioses. Por ende, Dios le está haciendo saber al pueblo de él escogido que a él no le agrada o que no, él no lo veía bien que se cortaran, se hicieran incisiones eh, para provocar la presencia de Dios, que a él no le agradaba eso, que él no era ese tipo de dioses, que él era un Dios de amor compasivo, que él mira el corazón y no lo que tú puedas hacer con tu cuerpo para llamar la atención. Pero a tu pregunta, bíblicamente no lo veo correcto que un cristiano, eh, ya estando en el camino, conociendo la verdad, se tatúe el cuerpo. Incluso dice que en un capítulo que leímos, dice que no te haga marca de muertos. Levítico 19. Entonces ahí mismo cabe que hay gente que, un ejemplo, Se le muere una abuela y se hace en por la ejemplo, cara. a mi hermano que mataron, mi hermano Ujú. que no es cristiano, él vino y se tatuó el nombre de mi hermano fallecido. O Sí, sea, yo conozco la verdad, yo lo vi, no me gustó, pero ese es su cuerpo, yo no puedo mandar en el cuerpo de él. exacto. ¿Entiendes? Entonces, por eso también Levítico hace referencia a eso, de que no te marque tu cuerpo con de personas muertas. Entonces, bíblicamente no es lo correcto. Ahora, es como te digo, hay gente que en el mundo no eran cristianos, ignoran lo que dice la palabra, se tatuaron, vienen a Cristo, Cristo lo perdonó, el Señor no mira eso. Ahora, tú estando dentro, sabiendo la verdad, no es correcto, no lo veo correcto. María, en Levítico 19, 28, es el versículo que estabas haciendo mención. Dice, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni Exacto. imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo Imprimir, Jehová. oíste, no hagas cortes con cuchillo ni nada, pero dice, no imprimiré, o sea, ya estamos hablando de escritura, no imprimiré. Exacto, de imagen, de cualquier cosa.
Y hay uno que dice que a Dios no le agrada que te marque tu cuerpo, el Manilie, búsqueme esa cita, que no recuerdo, Sí, pero estoy buscando. no sé si respondí su pregunta, hermano Joel. Sí, en parte la respondió. Yo lo hice más por el tema de que en estos tiempos yo he visto muchas personas que Ujú, han dedicado su vida a Cristo y dicen que eso no es nada. ujú. O sea, están dentro de los caminos, saben la verdad, hasta donde tengo entendido, pero para ellos eso no es nada. O sea, dicen que la Biblia no lo prohíbe. Me encuentro raro, pero Pero es solo el hecho un ejemplo, quizás no se van a encontrar con ese versículo de Levítico en primer lugar y en segundo lugar el que dice, un ejemplo como dice, que a Dios no le agrada que tú te marques el cuerpo. Si lo que a Dios no le agrada que es un desagrado y exacto. yo voy a hacer, un ejemplo, voy a hacer algo que, un ejemplo, a Dios no le agrade o a mi esposo no le agrade o a un amigo me diga, oye, no me agrada que tú me hagas tal cosa. Si yo quiero mantener esa amistad, ¿qué yo voy a hacer? No sé. No hacerlo. Y eso es, pero ahora, como tú dices, ahora mismo hay tantas corrientes, tantas cosas, como dice, no convirtamos la libertad en libertinaje. Ujú, Que la gente quiere salvarse, pero quiere hacer todo lo que hacen los que no conocen a Dios. Y lo que tenemos exacto. para que Dios tenga misericordia, eh, les sea revelado o que entiendan, porque al final yo digo que gana un cristiano convertido, o sea, sirviéndole a Dios dentro. No vino de afuera con él. Los que vinieron afuera, ellos, ya el Señor lo perdonó y ellos no lo hicieron sabiendo. Pero que gana un cristiano que le sirve a Dios, que la Biblia me dice que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, yo hacerme, marcarme el cuerpo con una tinta, aparte los riesgos que tiene humanamente sanitario, Sí. hacerse, hacerse ese tipo de incisiones y todas esas cosas. Muchas gracias. Siempre, corazón. Ok. ¿Alguien más o no fuimos a la pregunta? Yo quiero que me digan corazón también a mí cuando yo hago una pregunta. Oh, pero no a ti, mi amor de mi vida. Preciosa, reina. Ay, esta raíz. ¿Por qué los israelitas no debían hacerse incisiones ni raparse la cabeza por un muerto? Sierva, Porque eran costumbres paganas. y si yo decido que yo me quiero cortar los cabellos, raparme la cabeza así por moda, ¿eso estaría bien? Creo que no. Por moda. Es como yo te digo, es como, tú sabes, que cuando estamos en Cristo, otra cosa es. Porque un ejemplo, los que no conocen a Dios lo hacen por moda y ellos ignoran la palabra de Dios, por ende, ellos lo hacen dentro de su ignorancia. Pero si nosotros estamos en Cristo y ya nosotros dice que no, pero Él dice que no te rape la cabeza por muerto ni nada de eso, y todavía dice que el velo de la mujer es el cabello. No se te está saliendo el cabello, no tiene una condición, porque hay gente que tiene condición, como un ejemplo, las personas que tienen cáncer, que por las quimios el pelo se le cae y antes de que bese con los tres pelitos, pues ellos toman la decisión y se raspan. Esos son otro tipo de situaciones, pero tú nada más de que quiero raparme porque está la moda y ya. O sea, eso es como algo personal. Así lo veo yo también. ¿Por qué los israelitas no debían hacerse incisiones? Vamos allá. Porque Y eran raparse la costumbres cabeza. paganas. ¿Me escuchan? Sí. ¿Cómo fue, mi amado? Porque eran costumbres paganas de aquellos tiempos. Creo que esa es una parte de la respuesta, por lo menos. Ok, dice en Deuteronomio 14:1, porque eran un pueblo santo y apartado para Dios. ¿Qué característica debían tener los animales terrestres para que los israelitas pudieran comerlo? Tenían que rumiar y tener las pezuñas hundidas y divididas. Wow.
Creo que ahí hubo excepción, ¿verdad, sierva? Que habían como dos o cuatro animales que no tenían las uñas hundidas y no rumiaban. Creo que la vaca, entre todos, ¿no? No, No. cerdo. Pero ya eso entran dentro de los inmundos. Sí, Ok, pero ok. exacto, pero sí, eso entraba dentro de lo inmundo. Todo lo que no tenían estas tres características de tener pezuña hendida y rumiar y que tenían que tener el corte, eran no inmundos. Ahora, los que no tenían esa condición eran inmundos. Y el que Pero y cumplía entonces, una ¿y el sola, cerdo? el cerdo cumple una sola, no cumple las dos. Y como cumple una sola, entra dentro de los inmundos. Exactamente. Tenían que tener las dos condiciones, pezuña hendida y cortada, dividida y rumiar. El Ok. cerdo tiene las pezuñas hendidas, pero él Pero no no, rumia. ¿Y dijimos por qué, que rumiar. discúlpenme, y por qué los adventistas Adventistas, no comen cerdo? porque siguen rigiéndose bajo la ley de Moisés, Sí, exactamente. del Aparte, Antiguo Testamento. esto también se basa mucho en que cuando Jesús echó fuera los demonios ¿Cómo del hace- endemoniado, fueron a parar a un acto de cerdo, etcétera. Pero dicen la palabra que todos esos cerdos murieron en ese momento. Ok, Como, yo entiendo. sí, pero como el manilé, ellos siguen rigiéndose por la ley de Moisés, porque incluso ellos guardan el sábado tal cual. Ok, ¿Qué animal es prohibido comer porque tiene pezuña hendida pero no rumía? El cerdo, animales prohibidos. El camello, el cerdo. Está cerdo. El cerdo, Deuteronomio 14:8. ¿Qué debía hacer un israelita si vivía lejos del lugar donde se debía llevar el diezmo? debía vender Vender las cosas y llevar el dinero. y comprar allí y comer allí. Exactamente. Si es por la fanfarria, Podían cambiar el diezmo por dinero, llevarlo al lugar elegido por Dios y usarlo para comprar alimentos o para celebrar. Deuteronomio 14:24 al 26. Última pregunta. ¿A quiénes debían beneficiar el diezmo trienal? a los necesitados, Ujú. La a los viuda. levitas Sí, Ya lo levita. y para celebrar la fiesta del tiempo. exacto. A los levitas, extranjeros, huérfanos y viudas. Deuteronomio 14:28-29. Amén. Excelente. Aquí mi participación. Wow, qué bello. Hermana, perdón, Alexis, disculpe, la compañera Raiza, si me puede contestar el teléfono, por favor, urgente. ¿Sí? Disculpen, si la compañera Raiza me escucha, si me puede contestar el teléfono urgente, por favor. Raiza, que le conteste el teléfono urgente. Ok. Sí, Alexis. Bueno, mis hermanos, hasta aquí mi parte. Amén. Gracias por su paciencia. No sé, Gracias, María, por la no sé si, inteligencia que Dios, ay, qué linda, no sé si- que Dios te pone en tu boca, de verdad, que Dios te bendiga. Amén. Amén. Espero Gloria a que Dios. hayan entendido. Cualquier cosa, cualquier pregunta se la hacen a Jorge, a Ilieva, a Lázaro. O a ti.